Buenos días, el tema es características de los equipos de soplado. El objetivo es identificar los elementos y la secuencia de puesta a punto de un equipo de soplado. El equipo está conformado por Juan Pablo Palomares Ceballos y Brian de Jesús Ruiz. ¿Qué son las máquinas de soplado? Son todas aquellas máquinas que permiten cumplir el proceso usado con el fin de realizar piezas con material plástico huecas. Esto se puede hacer debido a la capacidad de expansión del material. Se dice que esto se puede obtener gracias a la presión que ejecuta el aire en las paredes de preforma, en caso de hacer referencia a una inyección soplado, o del parizón en caso de referirse a la extrusión y el soplado. ¿Qué es el molde de soplado? Para este tipo de moldes no tiene que soportar altas presiones, ya que la cantidad de materiales disponibles para su construcción es grande. Para las piezas pequeñas se emplean diferentes tipos de molde, que es el de aluminio y el de acero. Los moldes de aluminio presentan una buena conductividad térmica, pero su durabilidad es muy poca. A comparación de los de acero, son duraderos y son más rígidos. Partes del equipo de soplado. Cabezal. Esta es la herramienta que se monta y desmonta para hacer limpieza y obtener un óptimo material extruido para el diseño del producto. El tipo de material sale plastificado. Molde. Esta sección se utiliza para que el material obtenga la forma que se desea. En la máquina sopladora un envase y en otras máquinas otro tipo de producto. El molde funciona por un sistema hidráulico. Pin de calibración. Esta parte del equipo se puede mover para que coincida con la entrada al molde. Esta sirve para soplar el material que se encuentra dentro del molde y este a su vez dé la forma que tiene el molde. Cuchilla cortadora. La función de esta herramienta es cortar el material que agarra el molde para que de esta manera el pin pueda entrar al molde y hacer su función. Los materiales más utilizados en este tipo de máquinas es el polietileno de alta densidad, el polipropileno, el polietileno tereftalato, el polietileno de baja densidad y por último el policloruro de vinilo, que es el PVC. Puesta a punto de una máquina de soplado. Preparación antes del arranque de la máquina. Para la preparación antes del arranque de la máquina daré algunos puntos. El primer punto es verificar el nivel de aceite hidráulico de la máquina de moldeo por soplado y cada dispositivo hidráulico para mantener la cantidad de aceite del tanque por encima del nivel de aceite base. El segundo punto es que son los materiales que se utilizan para la operación de la máquina de moldeo por soplado deben cumplir con los requisitos de secado y es necesario realizar un secado adicional cuando sea necesario. El tercer punto es verificar el color del material si cumple con los requisitos del producto. El cuarto punto es elija la cabeza de troquel adecuado según el tipo y el tamaño del producto. Instale la cabeza de troquel en la siguiente orden: brida de la cabeza de troquel, molde, placa porosa y filtro. El quinto punto es conecte la tubería de aire comprimido, instale la varilla del calentamiento eléctrico del molde central y el anillo de calentamiento de cabeza de troquel. Verifique y abre el sistema hidráulico, ajuste la separación de la matriz de manera uniforme, verifique la alineación de la línea central entre la máquina principal y la máquina auxiliar. El sexto punto es configurar el parámetro del ajuste del molde y configure la apertura del molde, el cierre del molde y otros diversos parámetros de acuerdo con las circunstancias específicas del molde. Séptimo punto es ponga en marcha la extrusora y el dispositivo de sujeción, el manipulador y otros equipos operativos. El octavo punto es, de acuerdo con las condiciones tecnológicas, la temperatura del cabezal de la máquina de moldeo por extrusión y soplado y cada sección de calentamiento se ajusta y se calienta paso a paso y la integridad de cada sección y calentamiento se prueba con el material de desecho para verificar si hay un fenómeno de calentamiento o no. Arranque de la máquina. 1. Abra la máquina de carga. 2. Abra la bomba de aceite principal, la servobomba y el cambrestante. 3. Abrir el potenciómetro giratorio. Tenga cuidado de no girar hasta el final de una vez.
Aumente la velocidad gradualmente. Observe de cerca la magnitud y el cambio de corriente. La corriente instantánea máxima no debe exceder los 220 amperes. 4. Comience a descargar. Preinyección cuando la temperatura del material y el molde alcancen los requisitos de parámetros predeterminados. Y debe observar el flujo de material hasta que estén suaves y de color uniforme. 5. Configura la cantidad y la velocidad de carga de material y el punto de transición de retención de presión y otros parámetros. Cuando agregue materiales es necesario verificar cuidadosamente si hay impurezas en el barril del material. No permita que el objeto duro y el metal entren en el barril de material. 6. Generalmente abra la capa externa primero cuando se inicia y coloque el material. Evite que el material fluya hacia atrás, ya que la presión es excesiva después de abrir la capa interna. La frecuencia de adición de material aumenta paso a paso de pequeño a grande. Evite lesiones a los tornillos causados por baja temperatura debido a una frecuencia de apertura excesiva. 7. En el controlador lógico programable, el grosor de la pared de parizón en cada punto se establece de acuerdo a las regulaciones tecnológicas. 8. Después de abrir el torno de la máquina principal y agregar material a la mitad, abra el molde e intente inyectar material. Después de repetidos intentos, prepárese para la producción automática. 9. Siempre preste atención a la variedad de temperatura y presión en cualquier momento durante las operaciones de la máquina de moldeo por soplado. Si se encuentra en condiciones anormales, el mecánico debe reparar la energía y luego usarla después de la recuperación. Máquina apagada. Regrese a la velocidad a cero cuando la máquina se detenga y las secciones de calentamiento se cierren paso a paso. Cierre el molde y sobre la aguja a medio centímetro del molde para evitar que objetos duros caigan dentro del molde y causen daños. Cubre el molde con un agente antioxidante. 2. Apague la fuente de alimentación principal, lubrique y mantenga el equipo. Agregue aceite lubricante, limpie toda la máquina y cierre el agua en cada parte. Si el tiempo de apagado es largo, el agua en el molde debe limpiarse para evitar la oxidación y la obstrucción. 3. Después de la finalización de la operación, el residuo del barril debe limpiarse. El sitio de trabajo debe limpiarse y la máquina de moldeo por soplado debe cerrar según sea necesario. Limpie y lubrique al menos 2 veces el molde en cada turno, para asegurarse que en el interior y el exterior del molde estén limpios y lubricados adecuadamente. Proceso de fabricación. En primer lugar se fabrica una preforma moldeada por inyección o se extrude un tubo. En segundo lugar, se le da forma al producto final con una herramienta de soplado en línea. Finalmente, el producto se enfría y solidifica y acaba siendo expulsado.